de Radio Santa Clara, a través de las redes sociales de Radio Santa Clara y a través de las redes sociales de deportescr.net para hablar de lo más reciente en la actualidad del fútbol costarricense. Por supuesto, hay que tratar el tema de la salida de don Gustavo Alfaro de la dirección técnica de la Selección Nacional de Fútbol Mayor Masculino y también lo que ha ocurrido en la jornada del fin de semana del fútbol de la primera división, la quinta jornada ya. Esto va, pero volado. Luis Álvarez. ¿Qué tal, Reinaldo? Saludos a usted, a todos los quienes nos siguen a través de las redes sociales de deportesr.net, de Radio Santa Clara, del YouTube de Radio Santa Clara. Saludo a don Álvaro también en la cabina central de Radio Santa Clara. Hoy no nos acompaña don Gerardo Mora también, que anda en sus obligaciones de empresario radiofónico. De la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Radio, que precisamente este lunes ha sesionado en la zona norte del país, recorriendo las emisoras de la zona, entre ellas, por supuesto, Radio Santa Clara. Así es. Bueno, temas trascendentales, sobre todo, como usted lo mencionaba, Reinaldo, la salida de don Gustavo Alfaro de la Selección Nacional, que deja muchas cosas en el tintero, mucho por analizar, por reflexionar de cómo se está manejando el fútbol de Costa Rica a nivel de dirigencia y, por supuesto, sin dejar de lado lo que es el fútbol del torneo Apertura 2024, que ya, como usted lo dice, vamos casi que por la mitad de la primera vuelta. Sí, básicamente. Y eso que también se está jugando el extrañísimo torneo de Copa. Bueno, arranquemos precisamente por lo de la selección nacional. El viernes anterior se confirmó la salida de Gustavo Alfaro. Ojo, aquí hay un primer apunte que yo quiero hacer a manera de aclaración para los amigos que nos siguen, porque mientras se especulaba sobre la posibilidad de que Alfaro dejara la selección, mucha gente decía, bueno, y si no quiere estar aquí, ¿por qué no lo quitan de la federación? Vean, aquí hay un tema que hay que entender. Como se hacen los contratos ahora en el fútbol, si su patrono lo quita, su patrono tiene que pagarle la cláusula de rescisión. Si usted renuncia, usted tiene que pagar la cláusula de rescisión. Y si otro patrono viene y se lo lleva, ese otro patrono tiene que pagar la cláusula de rescisión. Eso está regulado por la FIFA. Así de simple. Son las tres opciones que hay. Entonces, claro, por más que se hablara durante un mes que el señor se iba y que el señor se iba y que lo querían en Paraguay y tal y esto y lo otro, la federación no podía dar un paso en falso y decir, ya que no quiere estar aquí, váyase, porque entonces ahí lo estaría despidiendo y tendría que pagar la cláusula de rescisión. Hecha esa aclaración, sí hay que decir que bueno, aquí se derrumban muchos mitos que fueron construyendo los señores del Comité Ejecutivo a partir de septiembre cuando tomaron el mando en la Federación Costarricense de Fútbol. Lo primero que decían es que habían traído un técnico de gran cartel, que Costa Rica tenía un atractivo para los técnicos y que eso sería un aspecto importante a considerar en una situación de estas. También decían que el técnico venía a desarrollar un proceso de recambio generacional y que con este técnico íbamos a llegar al Mundial del 2026. Bueno, lo de Gran Cartel yo siempre dije que a mí no me parecía, porque el señor clasificó una vez a un Mundial, Luis Fernando Suárez clasificó, porque la comparación era con Luis Fernando Suárez. Luis Fernando Suárez clasificó a 3 selecciones. La eliminatoria tiene sus complejidades, pero no es tan compleja en razón de que no están los 3 del norte, y además que hay más cupos para CONCACAF. Y por el otro lado, el tema del recambio generacional, el otro día veía el dato, en lo que yo siempre he insistido y que me parece que es lo fundamental de todo esto. Ojo, 5 jugadores debutó el señor y hablan de que él venía a hacer un recambio generacional. De todos los jugadores que él convocó, la mayoría los había debutado Suárez y al resto lo debutó Claudio Vivas
en los partidos que él dirigió en septiembre y en octubre del año pasado. Es decir, ¿qué nos deja entonces el señor Alfaro? Y no sé. Poco o muy poco o nada. Vamos a ver, yo voy a empezar por algo que usted dijo, Reinaldo, y que me parece muy interesante, que es lo que decían, lo que manifestaban los miembros del comité ejecutivo cuando traen a Gustavo Alfaro. El atractivo de la selección, que es una selección que ha clasificado a 6 mundiales, que como usted bien lo menciona, Reinaldo, esta vez pareciera, porque en el fútbol los partidos hay que jugarlos, pareciera que la opción de clasificar al Mundial 2026 está más abierta que nunca ante la ausencia de las 3 grandes potencias del área, que son México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, ahora que Alfaro se va, yo escucho a don Osael Maroto diciendo que es muy complejo traer un técnico de cartel a Costa Rica, que... No, y no solo eso, empieza a decir también que Claudio Vivas fue el que empezó el proceso de recambio. Correcto. Que sigue siendo una mentira, porque quien lo empezó fue Luis Fernando Suárez. Correcto. Pero a mí me interesó mucho estas palabras de Osael, porque es que, vamos a ver, yo no sé si es que le quieren tomar la cara a uno de tonto, o si es que, creen que la afición no razona y no piensa, pero vamos, desde el principio sabíamos que Costa Rica no es atractivo. O sea, ¿qué atractivo puede tener una selección de CONCACAF? Primero, no podemos competir salarialmente. Acá, don Osael Maroto dijo este fin de semana que nosotros no podemos competir. Por ejemplo, puso el ejemplo de Tigres de México, que tiene un presupuesto de 70 millones de dólares. O de la selección mexicana, que tiene 130 millones de dólares. Obviamente, nosotros no podemos competir con eso. Entonces, Osael Maroto dice que el atractivo de Costa Rica es que podemos ir al Mundial. Bueno, por lo visto no era tan atractivo eso. Pero Luis, en relación con eso hay un elemento al que yo le he estado dando vueltas desde la semana pasada. Vamos a ver. Si el técnico que tenía Paraguay ganaba 3 millones de dólares anuales, y aquí al que teníamos nosotros se le pagaban 750 mil dólares, que es lo que se dice que recibía, siendo Paraguay un país no mucho más grande que el nuestro, no con una población mucho mayor que la nuestra, ¿cómo se establecen esas diferencias? ¿Cómo es que la Federación de Paraguay puede pagar ese monto y nosotros no? Lo traigo a colación porque normalmente nosotros comparamos el rendimiento en lo futbolístico, pero aquí esto me está llevando a mí a la conclusión de que en el terreno de la dinámica del fútbol y de cómo se comercializa y se vende el fútbol, también estamos totalmente caídos y atrasados. Totalmente. Porque es decir, si Paraguay puede pagar, es que estamos hablando de Paraguay. No hablamos ni de México, ni de Estados Unidos, ni de Brasil, ni Argentina. No de Brasil ni de Argentina. Correcto. Estamos hablando de Paraguay. Que no se ofendan los paraguayos, que me entiendan el punto. Es decir, si nos comparamos con ellos en territorio, en población, en una serie de variables, andamos muy a la par. La pregunta es, ¿cómo hacen ellos para poder pagar esas cifras y nosotros no? Entonces, ahí hay una tarea de nuestra federación, de nuestro fútbol, para poner esto donde tiene que estar. Porque, ojo, son las realidades que se dan hoy en el mundo del fútbol. Entonces, si esto no camina como tiene que caminar, el gran problema aquí es que no vamos a poder competir. Es que, por eso le digo, Reinaldo, vamos a ver, yo creo que aquí nosotros tenemos una gran limitante, y que nos la hemos puesto nosotros mismos, que es el asunto del patrocinio de los licores en el deporte, que se da prácticamente en todo el mundo. O sea, ese patrocinio es un impulso y es un empujón muy grande que le da al fútbol o al deporte en general, pero más que todo al fútbol, en países como México, como Estados Unidos, y me imagino que en Sudamérica pasa lo mismo. O sea, y aquí nosotros, porque hemos querido jugar de más papistas que el Papa, no ha habido forma de aprobar ese cambio en la ley para que
en este caso la cervecería, ingrese al mundo del fútbol en apoyo. Entonces, ¿qué ocurre? Obviamente, nosotros no podemos pagar los salarios que paga México. Bueno, quitemos de la ecuación a México. No podemos pagar lo que paga Colombia, no podemos pagar lo que paga Paraguay, no podemos pagar lo que paga Uruguay. Y el caso de Uruguay es todavía más singular también, porque para Uruguay es prácticamente el mismo territorio de Costa Rica, cuidado si no más pequeño, con menos población, y es un país totalmente metido en el primer mundo del fútbol. Entonces, si nosotros no podemos pagar salarios competitivos, entonces no podemos aspirar a tener material humano de primer mundo. O sea, como sí lo tienen otros países, y entonces habrá que buscar otras fórmulas, como lo ha hecho Panamá, por ejemplo. No tiene un técnico de gran cartel, pero le ha dado un trabajo de seguimiento y un proceso, y ahí lo ha mantenido, y le está dando resultados. Entonces, aquí hay que cambiar la legislación si queremos competir, porque de lo contrario, yo no siento que el argumento de decir que somos un país atractivo porque tenemos 6 copas del mundo y que tenemos posibilidades de clasificar un mundial, sea un gancho tan atractivo para que podamos atraer a técnicos, en este caso, de primer nivel. Nos va a pasar, nos va a seguir pasando lo que nos acaba de pasar con Alfaro. Ese tema del patrocinio de los licores en el deporte es interesantísimo porque, por ejemplo, durante años uno de los principales patrocinadores de la selección mexicana ha sido una cervecería. En Estados Unidos, cuando empieza todo el proceso serio del fútbol en Estados Unidos, la marca gringa de cervezas es la que sostiene todo el proyecto y se convierte en el enorme patrocinador, en el enorme respaldo económico de la selección de Estados Unidos. Aquí yo creo que ha faltado trabajar con los diputados para poder sacar el proyecto. Y también es que hay una cosa. Han habido diputados que se han sentado a decir, no, es que eso va a ser para el fútbol, y el fútbol tiene mucha plata y no va a servir para los otros, para las otras disciplinas, y también a partir de ahí han enredado mucho el proyecto. Hay ahorita en la Asamblea Legislativa un proyecto, me parece que es de una diputada del Partido Unidad Social Cristiana, que es muy simple, que lo único que dice básicamente lo que hace es eliminar la prohibición que está contenida en la Ley General de Salud. Y a partir de ahí todo lo demás tendría que venir vía reglamento. Yo creo que esa es la vía más sencilla, porque también aquel proyecto que habían elaborado la hija de don William Corrales, que lo estaba impulsando, que le ha metido un fondo para desarrollo deportivo y le ha metido algunos otros elementos. Yo creo que todo eso empieza a complicar el proyecto. El primer gran paso sería quitar esa norma de la ley, claro, y a partir de ahí desarrollar el resto. Me parece que perfectamente se puede hacer vía reglamento, y con esos pasos ya habría otro escenario muy distinto para el desarrollo del fútbol. Pero ahora, siendo ese el cuadro que tenemos, me parece que también, bueno, hoy precisamente anuncian una marca muy tradicional costarricense que se suma como patrocinador de la selección nacional, pero también es que ha faltado ese trabajo fuerte de la federación en esa línea. Esta gente llegó criticando la gestión anterior, fuertemente criticando la gestión anterior, y se han dado cuenta de que no es fácil. Es decir, para las marcas en un mundo de redes sociales y de internet y demás, y de muchas actividades, conciertos y otro tipo de cosas que compiten hoy en día con el fútbol, se han ido dando cuenta de que no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque los patrocinadores quieren maximizar los beneficios de su inversión, y el fútbol de repente puede ser muy caro y no necesariamente termina siendo muy atractivo. ¿Por qué? Porque para una marca que patrocine una selección, ¿qué sería lo más grandioso a lo que pudiera aspirar? Ir al mundial. Sí, pero resulta que usted va al mundial y la FIFA le dice, mire, sí,
hasta aquí, hasta esa puerta llegó usted con sus patrocinadores. Aquí entran los míos. Exactamente. Entonces, mire que la marquita en su uniforme tiene que ser de este tamaño, la marquita en su valija tiene que ser de este tamaño. No puede usar esto, no puede usar aquello, no puede usar lo otro. Los back panels son míos, las vallas son mías, todo es mío y entonces, claro, esas cosas hay que analizarlas y entenderlas para saber que el tema del fútbol hoy en día cada vez es mucho más complejo. Y aquí yo creo, Reinaldo, también, y fue una de las cosas que le escuché decir a don Isabel Maroto, que, y bueno, esto me parece un punto interesante de analizar, que la federación tiene la obligación de ver cómo genera los recursos. O sea, y aquí yo creo que el fútbol debería estar metido de lleno en esta discusión con los diputados, porque al final de cuentas el fútbol es el más interesado. O sea, si van a llegar recursos frescos y recursos en abundancia, yo creo que el fútbol, y en este caso la Federación de Fútbol, debería estar metido de cabeza viendo cómo se aprueba ese proyecto. Sí, pero van cuando los diputados los llaman. Exactamente. Hace muchos años, no recuerdo ahorita cuántos, pero don Gonzalo Fajardo, de grata memoria, que había sido dirigente de Liga Deportiva hace mucho tiempo e incluso anduvo por la federación, era presidente de la comisión que estaba viendo la ley del deporte. A ver, es curioso, por ejemplo, yo fui citado a esa comisión en mi condición en aquel momento de director de deportes del Grupo Extra. Muchos dirigentes del fútbol nacional se quedaron sin aparecer ahí, se quedaron sin ir a plantear las cosas. Y ese pudo haber sido un marco propicio para esta discusión. ¿Qué mejor que en la Ley General del Deporte? Bueno, no se pudo. Y a mí me consta que don Gonzalo se esforzó muchísimo alrededor de esa normativa y de todos los componentes que había que incluir ahí, pero los dirigentes no aparecieron en ningún momento. Que eso es gravísimo, porque al final de cuentas le demuestra a usted que en buena parte, ojo, quizá la mayoría de la dirigencia del fútbol de Costa Rica está ahí esperando nada más para poner la mano. O sea, no trabajan para que lleguen, o sea, nada más están esperando el momento que otros trabajen y cuando cae el dinero, entonces sí, ahí yo sí estiro la mano, pero no me interesé en ningún momento por ir a apoyar, a trabajar, a buscar las salidas y los métodos y las vías para que todo esto sea posible. Y eso no puede ser tampoco. Incluso lo que yo decía, que el periodo anterior, cuando se estaba impulsando más el tema, sí, era la hija de don William Corral. Don William, que fue dirigente de la Asociación Deportiva San Carlos, que fue dirigente de la Federación Costarricense de Fútbol, que fue dirigente del voleibol nacional. Es decir, y ella que está metida ahora con la Asociación de Voleibol de San Carlos. Es decir, son esfuerzos aislados. Los que tienen que aparecer por el peso que pueden tener y por el interés que tienen, y no aparecen. Entonces, por ese lado, no podríamos esperar mejores resultados. Ahora, ya en el plano deportivo, ojo, que el entrenador que venga tiene que atreverse, y eso sí hay que reconocérselo a Alfaro. Yo cuando he insistido en que él no inició el proceso, yo no le estoy quitando mérito de que él se animó a seguir el proceso. El que venga tiene que seguir el proceso con los jugadores jóvenes, y ese es el material que tenemos aquí. Y entonces, ahora el problema es más serio, porque viene con menos tiempo. Tiene que trabajar forzosamente con los jóvenes. La idea que se está manejando es que don Claudio Vivas saque los partidos de septiembre, saque los partidos de octubre, y bueno, vendría casi como vino Alfaro, otra vez, y entonces, si clasificamos al Final Four de la Liga de Naciones, no tiene espacio para trabajar en fecha FIFA previo a eso, y tampoco tiene espacio para trabajar en fecha FIFA, salvo esa de marzo, de cara a los dos siguientes partidos eliminatorios de la selección nacional rumbo al Mundial. Entonces, claro, es un escenario complicado para cualquiera que decida tomar este reto.
Y cuando digo esto no me refiero a que no haya quien se atreva. Sí, claro, al final vienen porque eso es como muchos abogados, que usted va y les dice, mire, se puede presentar una demanda por esto, y ellos saben que aquello no tiene ni pie ni cabeza, pero le dicen a usted que sí, porque ellos al final van a cobrar, gane o pierda usted. Claro. Aquí el técnico va a cobrar, gane o pierda la selección, vaya o no vaya al mundial. Claro, si va al mundial, él gana un plus porque se reevalúa, pero esos son los elementos que hay aquí en esta discusión en la que, por cierto, volvemos entonces a otro interinato, distrayendo a don Claudio Vivas del trabajo que tiene que hacer como seleccionador, como director de selecciones, y después va a venir otro que probablemente va a querer cambiar algunas cosas. Y yo creo, Reinaldo, que esto a mí, por ejemplo, me da para pensar que el gran objetivo de la federación va a seguir siendo el mismo, clasificar al mundial, como sea, porque hay que salvar la plata. Entonces, por eso, entonces, eso que usted está diciendo ahí de que el próximo seleccionador no va a tener espacio ni para el Final Four, no importa. O sea, a la federación no le importa eso. A la federación lo que le importa son los 2 siguientes partidos eliminatorios de marzo. O de junio, perdón. ¿Por qué? Porque su objetivo es ir al mundial. Su objetivo no es ni el Final Four. Si de casualidad lo pegamos y clasificamos y ganamos el Final Four, no importa, está bien. Nos echamos flores de que lo hicimos. Pero si no, no pasa nada, porque el objetivo no es ese. El objetivo es ir al mundial. ¿Para qué? Para cobrar. Porque hay que pagar deudas. Entonces seguimos en el mismo ciclo que tenemos desde hace 50 años. Y es... Eso nos lleva a un tema vinculado a ¿verdad? Nosotros hablábamos de esto la semana pasada y el domingo previo al partido entre el Club Sport Herediano y el Deportivo Saprissa, Jafes dado unas declaraciones muy interesantes. Interesantes por lo que dice, pero llamativas por el hecho de que las dice un tipo que lleva mucho tiempo ya como dirigente en el fútbol nacional, y que no ha podido gestar ese cambio. Yo no sé si porque realmente no lo ha impulsado adentro o si porque se ha quedado solo en esa lucha. El tema de los jugadores menores, por ejemplo, y decía que una de las barbaridades que se ha hecho en la UNAFUT, lo que pasa es que Jafet habla de la UNAFUT como si no fueran todos ellos. Sí, como fuera un ente externo. Exactamente, y la UNAFUT son los equipos. Y criticaba el hecho de que cuando UNAFUT hace sus torneos menores separados de Liga de Ascenso y del INAFA, primero se perdió competitividad, segundo se cortaron posibilidades de visorías por parte de los equipos porque obviamente iban y veían, los entrenadores estaban viendo a los jugadores rivales, eso se cortó, y además se recortó la competencia, pues estamos hablando de 10 fechas de campeonato por semestre para los equipos que quedan eliminados y 14 para los que llegan a la final. Eso no es competencia. Y si a eso le sumamos, yo agregaría el cómo entrenan los equipos de liga menor en nuestro país, entendemos mucho de por dónde va el desastre que tenemos. Y entonces, claro, si los dirigentes solo están pensando en clasificar al mundial para conseguir dinero, para pagar deudas, y no empezamos a solventar todas estas situaciones, vamos a seguir generando poco, vamos a seguir teniendo poco recurso para poder meternos en la dinámica de las grandes ligas del fútbol mundial y no vamos a avanzar nunca. Sí, y esto yo creo que se ha vuelto un tema repetitivo y reiterativo, Reinaldo, porque yo creo que, o sea, estos fracasos constantes y recurrentes que hemos tenido en selecciones menores, eliminados una y otra vez del mundial o de mundiales, inciden directamente en la selección mayor y en el desenvolvimiento del fútbol. Se pierden camadas de jugadores y al final de cuentas yo creo que
no termina de desarrollarse una idea futbolística país que nos permita evolucionar el fútbol de Costa Rica. Y eso, obviamente, empieza desde abajo. Si tenemos ligas menores desastrosas, equipos que prácticamente sus ligas menores es un adorno, no, o sea, no podemos. Y al final de cuentas, la federación o los seleccionadores menores terminan escogiendo de un par de equipos y listo. Que no necesariamente, porque sean Saprissa o Alajuela, están los mejores jugadores ahí. Bueno, y con el agravante que apuntábamos nosotros la semana pasada, en el caso de la última selección sub-20, mandar a parar un jugador con recorrido en la primera división, dos con uno que otro minuto, y los demás ilustres desconocidos para los efectos de nosotros. Veremos qué pasa. Don Carlos Vivas entonces va a ser el seleccionador para estos dos primeros partidos de Liga de Naciones que se vienen ahora arrancando septiembre. Seguramente lo va a hacer también para los partidos de octubre, y veremos qué va resolviendo la federación dentro de las posibilidades financieras que hay. Estamos leyendo el fútbol, estamos a través de Radio Santa Clara, a través de las redes sociales de Radio Santa Clara, a través de las redes sociales de deportescr.net, y bueno, jornada 5 del fútbol de la primera división de nuestro país. A ver, la semana pasada hablábamos de que muchos empates, ahora un par de goleadas, muchos goles en esta jornada, concentrados en muy pocos partidos. Y bueno, el resumen sería que Liga Deportiva Alajuelense solventa su partido a pesar de las enormes dificultades que sigue teniendo ese proceso de armado de equipo que está llevando Guimaraes. Saprissa, que está teniendo seriosísimas dificultades para poder presentar un equipo competitivo a estas alturas del torneo, y Vladimir, que ya ahora sí habla públicamente de las necesidades de refuerzos que tiene un equipo del que salieron varios jugadores por opciones que se presentaron en el extranjero, y también de jugadores de los que no dispone por temas de lesión. Herediano, que, a ver, Herediano no es que jugó un gran partido, lo que pasa es que resuelve dos de las fundamentales que logra generar, y con eso saca ventaja. Al final de cuentas es importante ganar, pero sí, le está costando al Herediano mostrar ese juego que pregona Walter Centeno. Y bueno, lo de Sporting sigue siendo un tema interesante con Hernán Medford. Era una de las cosas que había que ver, porque Sporting se ha quedado ahí en la puerta, y ahora llevan un técnico que todos sabemos que es un técnico ganador. No por algo ha ganado en Honduras, ha ganado en todas las ligas que ha competido, ha ganado en Costa Rica. Es un técnico ganador, Hernán Medford, y bueno, lo está reflejando de momento en Sporting. Yo diría que esas son las principales salientes en relación con lo que traíamos, y por supuesto agregar a eso, lo de Cartaginés, que va a Nicoya, empieza perdiendo el partido y logra recuperarse, una cosa que no es común en Cartaginés, para ganar el partido 3-1. Vamos a ver, empecemos por lo de la liga, Reinaldo. Y que dicho que usted lo mencionó, a mí me parece, y creo que lo habíamos mencionado la semana pasada, Alajuelense me parece un equipo, y ojo, lo de construcción que usted hablaba, yo tengo mis dudas. O sea, yo creo que Guimaraes ya tiene un equipo visualizado, casi que yo apostaría a decir cuál es la base de la liga en estos momentos, y por ahí con algunas que otras variantes.
pero yo creo que sí, a la liga le sigue costando. O sea, es un equipo que tiene buena posesión, por lo menos lo que le vimos el viernes o sábado contra Pérez Celedón, un equipo de buena posesión de pelota, que juega bien, que tiene elementos punzantes, sobre todo el brasileño Cañoto, me parece su jugador más destacado en este momento, y que bueno, digamos, supo resolver con las oportunidades, con este español Toril, muy buen delantero, me parece muy buen delantero. Sin embargo, me parece que Alajuelense sigue debiendo en generación de ocasiones. Vamos a ver, si usted se pone a recapitular cuántas ocasiones de gol tuvo Alajuelense contra Pérez Celedón, fueron muy pocas. Y si repasan los cuatro jornadas y, anteriores, es la misma historia. Exactamente. O sea, contra Cartagena tuvo una, que fue gol. Y eso, bueno, ahí eso es un punto que hay que abonarle. O sea, es un equipo muy efectivo, porque las pocas ocasiones que tiene las concreta. Eso es un punto alto de Alajuelense. Pero sí, le sigue costando, incluso en Copa Centroamericana, se le complicó el partido contra Luis Ángel Firpo de una manera que al final de cuentas terminó sufriendo. Un partido que estaba cómodo. Es un equipo que sufre mucho en defensa. Ahí no se logra consolidar una idea del manejo del juego defensivo, y eso ha repercutido en las acciones de gol que le generan los rivales. No olvidemos que en ese partido recibió 3 goles. 3 goles, sí. Y se salvó de unos cuantos. Entonces, el caso de Alajuelense, digamos que resuelve sus partidos y ahí va caminando. Tiene la ventaja de que ha ido sacando los puntos. Pero bueno, veremos qué tanto logra consolidar Guimaraes su idea. En el caso del Saprissa, Reinaldo, a mí me parece un equipo muy tambaleante. Vamos a ver, yo le decía a unos amigos días anteriores, hace un par de semanas, que este equipo del Saprissa se me parece mucho al Saprissa de Vladimir Quesada en la temporada que fue destituido, previo a la llegada de Paté. O sea, lo recuerdo usted, en un equipo que no jugaba mal, que ganaba un día, otro día no ganaba, se le complicaban los partidos, la afición se empezó a meter mucho con Vladimir. Bueno, lo mismo. O sea, me parece que este Saprissa va por esa línea. Pero ahí había una diferencia importante, Luis, y es esto. En aquella oportunidad no le han manoseado tanto el equipo. Correcto. Es que vamos a ver, en esta oportunidad se fue Taylor, que se convirtió en pieza importante en los 2 últimos torneos. Se fue Douglas Sequeira, que terminó siendo pieza importante, muy regular, cuando se dieron las ausencias en defensa casi a lo largo de todo el torneo anterior, por lo menos de toda la fase de clasificación. Warren Madrigal, que Warren es un jugador bastante efectivo en el área rival, ¿verdad? No mete mucho gol porque tampoco tenía tantos minutos, pero siempre estaba ahí. Paradela, que era, digamos, el complemento ideal de Javon East en el trabajo ofensivo, algo que no está viendo Saprissa en el caso de Luis Díaz, por ejemplo, en este momento. Y bueno, ¿y Chamor? Ariel se lesionó. Chamorro, que venía siendo el portero regular, titular en el Saprissa, no está. Entonces, si empezamos a analizar todas estas situaciones, sumado a un factor, eso de que Mariano aparece hoy y no aparece mañana, que es un tema ciertamente lógico por la cuestión de la edad de Mariano, y cualquiera me diría, bueno, en el torneo anterior faltó muchas fechas y el equipo no sufrió. Sí, pero tenía todos estos otros elementos. Exactamente, claro. El problema es que ahorita no los tiene. Exactamente. Cuando falta Mariano es como que se magnifica. todo el equipo completo. Claro. Y digamos, en el caso de Mariano, porque mucha gente
criticaba que no jugara ayer, pero también Mariano aparentemente sufrió un pequeño esguince en Nicaragua, y me imagino, aunado a eso, la condición de cancha sintética en el Carlos Alvarado, pues quisieron cuidarlo. Pero yo creo que en estos momentos Vladimir no se puede dar ese tipo de lujos. O sea, vamos a ver, que es una cosa que ayer, por ejemplo, descansa a Fidel, descansa a Sinclair, a Guzmán, aunque después entra. Bueno, por eso. Pero digamos, en el caso de Fidel, que es un tipo que viene saliendo de una lesión, que necesita minutos, y que viendo Vladimir, la defensa del Saprissa, cómo está, o sea, vamos a ver, yo creo que ayer era un momento importante para que Fidel sumara. Bueno, lo descansó. Pero además hay un tema, porque y yo soy defensor a ultranza de Vladimir, pero sí hay que señalar cuando se equivoca. Sí. Este tema para el partido de ayer me parece que no era necesario. ¿Por qué? Porque Saprissa no juega esta semana en CONCACAF. El único equipo costarricense que juega en CONCACAF es Guanacasteca. Exactamente. Y lo hace hasta el jueves. Entonces, ¿para qué descansa usted jugadores cuando va a tener una semana completa de trabajo? Claro. Bueno, sí, hay un tema. El partido de Saprissa es viernes. Va a ser viernes, pero igual, es prácticamente una semana lo que tiene usted de trabajo, y entonces puede planificar diferente. Complejo hubiese sido jugar ayer y jugar el miércoles. El miércoles. Bueno, eso no va a ser. Entonces, si usted tiene ese margen, manéjalo diferente. ¿Por qué? Porque ahora hay diferentes técnicas para recuperar jugadores y demás. Entonces, yo creo que por ahí sí se equivoca Vladimir en el tema de la escogencia de los jugadores para el partido, porque también hay que tomar en cuenta el rival, ¿no? Es decir, es uno de los tres principales equipos del torneo. Es un rival directo. No es de media tabla para abajo. Correcto, es un rival directo. Ahora, la otra parte de esta discusión del Saprissa, Reinaldo, es precisamente el accionar de la directiva. Es decir, ya usted mencionó, son 5 jugadores, prácticamente todos titulares del último equipo del Saprissa que fue campeón. Se los quitaron a Vladimir, todos. Porque algunos dirán, es que Douglas Sequeira no jugó en la final, pues jugó todo el campeonato. Exactamente, por eso. Entonces, a usted le quitan la mitad del equipo, porque es la mitad del equipo, le quitan la mitad del equipo y usted y no le contratan a nadie. O sea, porque es que ahora es muy fácil decir, bueno, sí, pero es que llevaron a David Vega, sí, pero... Bueno, primero no lo han llevado todavía. Ya no lo han presentado. Ni siquiera está disponible. Correcto. O sea, apenas empezaría a entrenar esta semana. Esa es una. Y después, o sea, con los problemas que el Saprissa tiene en delantera, o sea, David Vega no es la solución para ese problema. Y después, que eso es una cosa que sí, yo creo que hay eso... Ahora hablando de la delantera, un punto muy importante. Últimamente Ariel se lesiona mucho. Ajá. Sinclair se lesiona mucho. Correcto. Que son las dos opciones que le quedan. Exactamente. Que entonces, ahí es donde uno dice, o sea, ahí es la gerencia deportiva, debería estar abocada a conseguir un delantero de garantías. Que por ahí estuve leyendo que Saprissa estaba interesado en un jovencito paraguayo, Marcelo Pérez, que juega en Huracán de Argentina, pero que no va a tener regularidad en el equipo, porque el técnico no lo tiene dentro de sus planes. Saprissa intentó gestionar un préstamo, pero el equipo, que dicho sea de paso, pagó $1 millón por la ficha de Pérez, dijo, ok, pero ustedes tienen que pagar $100,000 por el préstamo. Y ahí se cayó la negociación. Esa era una opción. Y después, que es otro aspecto importante, Reinaldo, es que la defensa del Saprissa está recibiendo mucho gol. Se ha recibido goles en prácticamente todos los partidos que ha jugado, desde Recopa, Supercopa, salvo el partido ante Guanacasteca por Copa Centroamericana, en todos los partidos ha recibido goles. Que eso era
una de las virtudes que había tenido el equipo de Vladimir Quesada, que mantenía un promedio muy bajo, incluso el torneo anterior, el torneo del torneo que sale campeón o sale tetracampeón, fue la defensa menos vencida del torneo. Entonces, eso yo creo que es un punto de preocupación del Saprissa, que no ha logrado solventar porque se ha movido demasiado la defensa, ha buscado... No es solo, para mí no es solo que se ha movido, ahí yo estoy de acuerdo con Vladimir, no es solo que se ha movido mucho la defensa, es que de la media cancha también. Bueno. Y entonces, el problema empieza desde más arriba. Claro, no. Correcto, porque al final de cuentas, y siempre recuerdo las palabras de un técnico que me decía, es que la defensa no son los 4 zagueros nada más. O sea, la defensa es un aparato defensivo que empieza desde el delantero. Y tiene razón. O sea, el bloque defensivo del Saprissa se ha resquebrajado. Porque, vamos a ver, por ejemplo, ayer tenía a Guzmán, pero Guzmán haciendo labores más ofensiva que defensiva. Entonces, y tiene a Jefferson Brenes, pero le queda uno nada más. Entonces, ese tipo de cosas que incluso yo siento, Reinaldo, y no sé si usted coincide conmigo, a mí me parece que al Saprissa también le está faltando un volante ofensivo, porque volvemos al mismo problema. Cuando Mariano no está, los problemas se magnifican en el Saprissa. Es que vamos a ver, por ejemplo, cuando Mariano no estuvo en el torneo anterior, el que apareció ahí fue Ulises. Lo que pasa es que ayer y en el partido anterior, Ulises apareció como 9. Exactamente. Entonces, es decir, y Ulises no es de ese perfil. Entonces, claro, si tapo un hueco aquí, destapo 2 allá, ese es el problema que está teniendo Saprissa ahorita. Entonces, no avanzan las cosas como en teoría deberían ser, porque no hay recursos para llenar las necesidades. Y ahí es donde... un problema donde la directiva tendría que intervenir. Claro, y ahí es donde, por ejemplo, el enojo de la afición encuentra un punto de razón cuando usted se da cuenta que usted saca 5 jugadores, los coloca en Europa, van a entrar recursos en abundancia, pero no vienen, no reponen jugadores. Y vamos a ver, o sea, yo no estoy pidiendo que el Saprissa gaste $1 millón en comprar jugadores, no. Pero es que si usted está colocando 5 jugadores en Europa y está recibiendo una muy buena cantidad de dinero por cada uno de ellos, bueno, destine un porcentaje y solvente las necesidades reales que tiene el equipo. ¿Y cuáles son? Necesita un delantero, un goleador, necesita un volante y necesita otro defensa. Y con eso el Saprissa solventa. Pero o sea, si la directiva no se mueve, y véanlo, o sea, hasta ahora, Deiber Vega. Pero todos sabemos que Deiber Vega no es una necesidad prioritaria del Saprissa en este momento. Por algo no rindió en Herediano. Por algo no rindió en Herediano. Entonces, veremos qué va a pasar, porque a mí me parece que esta derrota de ayer ante el Herediano de alguna forma mueve un poco el piso de la directiva del Saprissa. Y no solo eso, vamos a ver. La semana pasada Vladimir lo dijo disimuladamente, cuando dijo, yo pienso que a veces tenemos que escuchar a nuestra afición. Ahí ya se salió del terreno de la insinuación y esta vez lo dijo directamente. Yo ya pedí un 9. Sí. Si eso se lo van a dar o no se lo van a dar, entonces ahí vemos que el técnico tiene conciencia del problema. Bueno, la solución no le toca gestarla a él, No. le toca gestarla a otros, al director deportivo junto con la junta directiva, en fin. Y hay que ver cómo va agenciando eso el Saprissa. Pero claramente se ve sobre el terreno de juego cuáles son las carencias que tiene el equipo del Saprissa. Y entonces, un equipo que es efectivo frente al arco, le hace lo que le hizo Herediano en esta oportunidad. Es decir, para Saprissa es muy difícil competir ahorita. Y ellos quieren competir en Campeonato Nacional y en Copa Centroamericana. Y hoy por hoy les falta plantel para poder hacer eso.
En las dos frentes, en los dos frentes. Vea que Nicaragua sufrió bastante. En Nicaragua sufrió bastante el Saprissa. O sea, al final terminó ganando con un gol. Ese gol de esa bola. Y Nicaragüense decidió echarse a darle toda la iniciativa al equipo. O sea, es claro que sufrió eso. Y en este momento el Saprissa no está. Reinaldo, con esto de Vladimir, por primera vez he visto eh, salido de sus casillas. Yo oigo gente diciendo eso. A mí sí me parece que sí. Creo que fue que se levantó y se fue en otro momento. Por lo que usted quiera, sea, eso no lo hubiera hecho la. Yo creo que no, o sea, yo. Regresamos, estamos leyendo el fútbol, estamos a través de Radio Santa Clara, a través de las redes sociales de Radio Santa Clara, las redes sociales de deportescr.net, y estamos analizando las situaciones en torno a este arranque de temporada, donde ya el torneo lleva 5 fechas. Hablábamos del Saprissa después de esta derrota de 0-2 frente al Club Sport Herediano, que desde mi punto de vista tendrá que generar algunas reacciones por parte de la dirigencia del conjunto morado, aprovechando que el mercado de transferencias todavía está abierto. Lo que ocurre, Luis, es que viendo lo que hay en el mercado local, no pareciera que las soluciones para no parece. Por ahí escuchaba o leía, Reinaldo, que el Saprissa ya está en negociaciones directas con Oscar Duarte. Aparentemente Duarte está anuente a regresar al Saprissa. Habrá que ver si se ponen de acuerdo en los términos económicos, pero bueno, eso sería una muy buena incorporación para el Saprissa. Pero reitero, o sea, a mí me parece que las prioridades del Saprissa están de medio campo hacia adelante, no tanto en línea defensiva, porque ahí todavía tiene recurso. Está Kendall, está Arboin, está Fidel, por ahí está Anderson, que eso creo es un caso interesante, Reinaldo. Anderson terminó a muy buen nivel el torneo anterior y ha comenzado a muy bajo nivel de este torneo. Sí, ha sido un caso curioso el de Anderson. Pero bueno, esa es la situación que pasa en el Saprissa. El otro caso interesante de analizar es el de Sporting, que se ha mantenido, o sea, ahí está peleando, sigue siendo el líder del torneo, empatado en puntos con Alajuelense. Todavía creo que por goles, con un buen goleo, sí, sacó una victoria importante en Punta Arenas, el equipo de Medford. El equipo sufrió contra Punta Arenas, sobre todo en el cierre del partido. Había sufrido también en el partido frente a Guanacasteca, pero al final de cuentas termina resolviendo, que es lo que interesa. Sí. Es decir, es un equipo que responde, que reacciona, que pelea hasta el último instante de cada partido, y ahí se están viendo los réditos. Y ojo, Sporting no arma un equipo a base de figuras, No, sino que apuntala muy bien Medford lo que encontró en el torneo anterior cuando llegó el relevo, y que casi lo mete a la clasificación. Y lo que estamos viendo de Sporting es realmente interesante. Yo creo que, bueno, hay que ver una cosa, que puede ser difícil que pase con Medford, porque Sporting ha arrancado bien otros torneos. Lo que pasa es que se ha caído en el camino. Ahora, si el trabajo esta vez en el plano físico, en el plano anímico, se hace correctamente, yo creo que Sporting va a estar en la pelea. Ahora, lo interesante es que yo creo que Cartagines también va a estar en la pelea. sí. Me parece que uno de los dos equipos de Guanacaste va a estar en la pelea. Creo
más que Liberia. Yo también. Pero uno de esos va a estar en la pelea. Oiga, Estamos hablando de que son 6 equipos los que estamos metiendo ahí, ¿verdad? Oiga, y ese de Liberia, Reinaldo, se las trae. Es un equipo que juega muy bien al fútbol. Es un equipo muy. Y el otro día decía Maynor algunas cosas interesantes. Es decir, que ya el tiempo que tiene que van a ser 3 años de haber llegado a Liberia, contando lo de segunda división, le ha permitido ir construyendo sobre la base de ir retocando lo que ya tiene, que es básicamente lo que ha estado haciendo Liberia. Bueno, hay un tema que hay que ver cómo se va a resolver, el del Edgardo Baltodano. Correcto. Si Liberia tiene que salir del Edgardo Baltodano, ahí se le puede complicar la cosa, porque los traslados serían muy fregados, sí, para algo como lo que le está pasando a San Carlos al tener que ir a jugar a Guapiles. Sí, el estadio de Guapiles es el más cercano a San Carlos, por dentro, ¿verdad? Correcto. Por Zarapiquí. Por eso es que escogen ese. Pero igual, tienen que movilizarse para todos sus partidos. Y si Liberia tiene que salir del Edgardo Baltodano por una diferencia persistente que viene desde el año pasado con el Comité Cantonal de Deportes, que entiendo que ahora ya no es directamente con el comité, sino con la municipalidad, porque entiendo que ya el comité entendió que tenía que establecer una tarifa fija para los partidos, pero que hay gente en el Consejo Municipal que sigue insistiendo en que se deben manejar tarifas diferentes dependiendo del partido. Es decir, no entiendo eso. Sí, eso es ilógico. Le alquilo a usted, pero, no, es que... Si trae un invitado diferente, le alquilo, le cobro más. Entonces le cobro más. Sí. Eso es estúpido, ¿no? Es totalmente irracional. Entonces pareciera que va a ser difícil que eso se resuelva. Si Liberia tiene que salir de ese estadio, ahí sí se le puede complicar. Yo a Liberia, como le digo, Reinaldo, me parece un equipo muy bien trabajado, con jugadores muy interesantes, Colindres jugando muy bien, Angulo jugando muy bien, la defensa, es un equipo muy equipo con una propuesta claramente ofensiva, exactamente, pero con un trabajo defensivo muy eficiente. Correcto. El único lunarcito que le veo a Liberia es la portería. O sea, me parece que Liberia, con un portero de más garantías, sería un equipo mucho más competitivo del que es actualmente. Pero, o sea, ha hecho un trabajo realmente encomiable, Maynor. Dijo Jairo, pues yo no lo vi este fin de semana, pero en la jornada previa, tuvo 3 lances importantísimos. Esa crónica en el Saprissa. En el Saprissa jugó muy bien. Sí, en el Saprissa jugó muy bien. Lances, pero muy importantes. Pero yo creo, sí. O sea, yo no digo que sea un mal portero. Digo, con un portero tal vez mucho más consolidado, de mayor garantía o mayor bagaje, creo que Liberia podría ser más competitivo aún, pero, o sea, reitero, o sea, mi reconocimiento para el trabajo de Maynor Díaz. Ha hecho un trabajo espectacular en Liberia, extraordinario, que ojalá culmine con una clasificación. El torneo anterior anduvo coqueteando ahí también, anduvo cerca de la clasificación. O sea, para Maynor, digamos, conseguir una clasificación sería un reconocimiento a todo el trabajo que ha venido desarrollando. Bueno, y por el otro lado, ya tomando la recta final del programa, las decepciones siguen siendo básicamente las que yo apunté de inicio. Punta Arenas, que yo no entiendo cuál es su propuesta, cuál es su idea, cuál es su concepto. En Punta Arenas también hubo mucho cambio de jugador, hubo cambio de cuerpo técnico, hubo cambio de gerente deportivo, y como que no dan pie en bola. Lo de Santana, que viene llegando de la Liga de Ascenso y que muestra mucha inestabilidad. Muy inestable. En la crónica de Deportes CR que el equipo que vimos frente al Herediano y el equipo que vimos frente a Liga Deportiva Alajuelense no apareció. No apareció. Sí, es un equipo muy inestable. Lamentablemente, Reinaldo,
yo no sé, yo escuchaba, por ejemplo, a Cristian Oviedo, posterior al partido frente a Herediano, eh, diciendo que a él o la gente en general reclamaba mucho que es un equipo de viejos y que en el terreno de juego solo habían 3. No sé si al final de cuentas esa mezcla le está pasando factura de alguna forma, que no haya esa estabilidad, porque es un equipo que, por ejemplo, frente a la Alajuelense y frente al Herediano se vio bien, o sea, se vio jugando bien. Pero a ver, porque esto yo lo analizaba desde la Liga de Ascenso. Es cierto perdón, Santa Ana tiene varios jugadores de edad avanzada, pero también es cierto que normalmente no juegan juntos. Exactamente. Vamos a ver, Salvatierra no es titular. No. Y no lo era en la Liga en la Liga de Ascenso. Condega no es titular, aunque ha aparecido en algunos partidos como titular, no es titular. Y no lo era en la Liga de Ascenso tampoco. Pemberton era titular y ya no lo es. En un momento determinado se lesiona y Rodríguez, creo que es como de apellido el otro muchacho, le ganó el puesto y Cristian se lo respetó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay titulares de esos jugadores. Acosta, nada más. Y para de contar, que dicho sea de paso, que se merenda tontería la de Johnny Acosta el otro día. ¿Ah? Y se gana una expulsión que la va a sufrir por lo menos en 2 partidos, aunque yo creo que por las circunstancias deberían ser 3, el equipo de Santa Ana. Entonces son esas cosas las que hay que ir, viendo. Y bueno, las otras decepciones, Santos, claramente Santos y el Municipal Pérez Celedón, que no por nada estaban ahí abajo también en toda la temporada anterior. Lo de Santos yo vengo insistiendo desde hace rato, la dirigencia como que no lo ha querido entender, pero a ver, Santos de repente podría tener quizá un mejor comportamiento defensivo. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo que hablábamos de Saprissa. Si de media cancha hacia adelante no tiene nada, porque Santos no tiene nada, está muy difícil que la defensa resuelva todo. Claro. Y ese es el gran problema. Es decir, ¿quién es un contención que dé garantías en el equipo del Santos? ¿Quiénes son los puntas que le van a dar garantías a Santos en algún momento? ¿Quién es el 9 que le va a meter goles, que va a meter goles para Santos? El equipo no lo tiene, simplemente no lo tiene. Y por más que Daily Valdés en algún momento dijera que está satisfecho con los jugadores que tiene, y eso uno sabe que es de la boca para afuera, porque a ese equipo le falta de todo. Y ese es el enorme problema que tiene. Quizá el único departamento en que más o menos puede decirse que anda bien es en la portería, pero el resto le falta de todo. Sí, sí. Y el equipo de Pérez, con la misma situación que hablábamos de Punta Arenas, ¿no? Echan todo el equipo y traen otro equipo nuevo y sigue el mismo vacilón, porque la cosa no funciona. Y Pérez, por ejemplo, desde hace rato, no hace una cosa que por años hizo bastante bien, que fue sacar muy buenos jugadores de la zona sur. Sí, veremos qué tan bien le hace a Pérez la llegada de Horacio Esquivel. Sin embargo, a veces es difícil hacer chocolate sin cacao, ¿verdad? O sea, si usted no tiene materia prima ahí en los jugadores, difícilmente podrá armar un equipo relativamente competitivo, por lo menos para no sé, mantenerse allá a media tabla, que pareciera ser el techo de Pérez Celedón de los últimos 5, 6, 7 años para acá. Desde que ganó el título. Desde que ganó el título, ellos se conformaron, ya ganamos el título y a partir de ahí ya, o sea, no hay una mayor aspiración, ya no se preocupan por clasificar, más bien incluso han estado más cerca del descenso que de clasificación. Lo de Pérez es un caso interesante de analizar qué está ocurriendo en la zona sur, porque como lo decíamos aquí la semana pasada, hubo en un programa anterior, Pérez, si algo había sobresalido, era porque traía muy buenos extranjeros. O sea, los mejores extranjeros de este país los traía Pérez Celedón y ya no.
esa alarmita que vieron ahí fue la señal de que nos pasamos del tiempo. Así que nos vamos por ahora. La próxima semana ya estará con nosotros también Gerardo Mora Pana, para complementar este equipo en el análisis que hacemos aquí en Leyendo el Fútbol. Gracias, Luis. Gracias, Reinaldo, y a todos los que nos siguen, que tengan un muy buen día. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Radio Santa Clara, seguirnos en las redes sociales de deportescr.net y por supuesto a los que nos sintonizan en la frecuencia de Radio Santa Clara, pues pueden continuar con nuestra programación. Gracias.